Buenas tardes, hermanos, bienvenidos a este tiempo agradable de preguntas y respuestas con el pastor. Aquí está el pastor Juan Carlos Mora de San Bernardino, California, nuestro misionero. Qué bendición, pastor, tenerlo otra vez de regreso, ¿no? En casa y ya estando los dos juntos, ¿verdad? Siempre es una bendición, un apoyo el uno del otro, ¿verdad? Amén. Si hay una pregunta que no sabemos, ¿verdad? O que no sé, usted la contesta y igual, ¿verdad? Una pregunta que él no sabe, nosotros podemos apoyarnos con la palabra de Dios. Así que, hermanos, vamos a comenzar esta tarde. Preguntas y respuestas con el pastor. Conéctese, mande el link para que otros también se puedan conectar en esta hora. Vamos a orar, hermanos, para comenzar y que Dios les bendiga. Pastor, ¿por qué no ora para comenzar? Vamos a orar. Señor mi Dios, en esta tarde, Señor, te venimos a ti, Señor, de nuevo para poder transmitir, Señor, este programa, Señor. Te ruego, Señor, que usted nos ayude, Señor, y que todo lo electrónico, Señor, pueda funcionar y se pueda ver bien, Señor. También te ruego, Señor, que usted nos ayude, Señor, a mí, al pastor Calvillo, Señor, a poder pensar correctamente, Señor, y que usted, Señor, ponga en nuestra mente sabiduría, Señor, para poder exponer, Señor, este tema que viene siendo los títulos de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, y bendice a cada uno, Señor, que se ha conectado y los otros que se van a conectar, Señor, ayúdales también, Señor, para que podamos todos estudiar este tema, Señor. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a responder, hermano, la pregunta: ¿cuáles son los títulos del Señor Jesucristo? Y hay más de 200, pastor, ahí en la Biblia, ¿verdad? No vamos a cubrir todos, obviamente, por falta de tiempo, aparte de que es muy extenso el tema. Pero no, vamos a dar los más importantes, ¿verdad? Algunos primeros y después nomás les vamos a dar el nombre y la cita para que ustedes los busquen en su casa. Amén. Así que vamos a comenzar, pastor, y vamos a comenzar con el primer título de nuestro Señor, que es intercesor, ¿verdad? Vamos a ver en primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, hermanos, ahí en su Biblia. Amén. Dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces vemos abogado ahí, un intercesor, un abogado, y ese es el primer título que miramos ahí. Amén. El abogado siempre es el que, pues, es el intermediario, ¿no?, entre nosotros y el juez. Y el Señor Jesucristo hace ese trabajo, ¿no? Él nos defiende, Él nos ayuda, ¿verdad? También en el versículo 2, pastor, ahí tenemos qué es lo que también es el Señor. Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Amén. Y no solamente por los nuestros, sino también por los del mundo. Amén, ¿verdad? No solamente nuestro abogado, pero es el propiciador, ¿verdad? El que lo hizo posible llegar al Padre. Vamos a ver, hermano, otro título del Señor. Ese es un título importante, pastor, abogado. Sí, abogado, y no nomás eso, sino que si queremos intercesión, si queremos mediador, sabemos que lo dice por nombre, no nos deja a las ciegas. No nos dice, tenemos un abogado y lo deja ahí, no. Dice que es Jesucristo. Amén, ¿verdad? Entonces, y es por eso que nosotros nos aferramos a que solo en Cristo. Así es. ¿Verdad? Solo en Cristo, Él es el mediador, Él es el intercesor, Él es nuestro abogado, es el único puesto por nuestro Señor, nuestro Padre Dios. Amén. Entonces, es como si el juez dice, el único que te puede defender es Él, es el abogado, que es Amén. Mi Hijo Jesucristo. Amén. Si no te defiende Él, no hay nada. Yo no voy, no hay nada. Y eso es importante eso, pastor, porque mucha gente confía en en alguien popular, ¿no? En Pedro, en Pablo, en María, para que intercedan por nosotros hacia el Padre. Pero dice la Biblia que el único abogado que podemos tener delante de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia que Él es el único Dios y el único mediador entre nosotros y Dios, ¿verdad? Jesucristo. Hombre, es importante, hermanos, este tema de que Jesucristo, el primer título que comenzamos es intercesor, es abogado, ¿verdad? Es muy importante porque sin Él no pudiéramos nosotros tener el perdón de pecados ni la ascendencia o poder estar delante del Señor, ¿verdad? Él es el que dice la Biblia también, pastor, que si alguno hubiera cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. A Jesucristo el justo. Amén, ¿verdad? Vamos a continuar, pastor, con otro de los títulos del Señor, el Todopoderoso también. Ese es otro título de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis, hermanos, capítulo 1, versículo 8, para que usted lo pueda anotar en su casa y pueda ir y ver ese versículo. Amén. Apocalipsis 1:8. Dice ahí, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Oh, pastor, ahí podemos ver varios títulos, sí, en un solo versículo.
El mismo Señor Jesucristo, pastor, ahí dijo él, ¿verdad? Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el todopoderoso, dijo el Señor. Así que, ¿quién es el único que es todopoderoso, pastor? Es Dios, ¿verdad? Y Jesucristo es Dios. Por eso dice la Biblia que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Que Dios fue manifestado en carne. Entonces mucha gente se confunde, pastor, cuando piensan que Jesucristo es una persona, el Padre es otra persona, el Espíritu Santo es otra persona. Sí son personajes, ¿verdad? Esenciales en la Trinidad, porque dice la Biblia que son tres los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, pero esos tres son uno, ¿verdad? Son una sola, una unidad, ¿verdad? Sí. Pues si las personas entendieran, pastor, que Jesucristo tenía dos naturalezas. Sí. Era 100% humano y 100% Dios. Así es. Y para los teólogos es la unión hipostática. Así es. Entonces esa unión, cuando sabiendo que Jesucristo es 100% Dios, 100% hombre, en la cruz para poder morir, tuvo que alejarse la deidad de él. Sí. Es cuando dijo, ¿por qué me has desamparado? Amén. Entonces estuvo para poder morir. Sí. Entonces la misma deidad que lo resucitó es mismo Dios. Así es. Entonces, y la gente no sabe separar eso, porque si Cristo solamente es Dios y no es 100% hombre, entonces Él no calificaría para sacrificio por nosotros, porque no puede morir. Amén. Y eso es lo que la gente no entiende. No entiende. Por eso el Señor Jesucristo, allá en el libro de Juan, cuando Él le dice a los discípulos, yo y el Padre uno somos, ¿verdad? Hablando de que Él, ¿verdad?, era el Padre. Por eso le dijo Pedro y los Felipe y los discípulos, le dijeron, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Él mismo dijo, el Señor declaró, tanto tiempo he estado con vosotros y aún no me conocéis, ¿verdad? Porque el Señor, hermano, recuerde, Él se presenta como el Hijo de Dios, pero también Él se presenta como el Todopoderoso, ¿verdad? El Todopoderoso. Vamos a ver otros títulos, pastor. Él es el Alfa y Omega, ahí mismo lo dice, ¿verdad? Sí. En Apocalipsis 1.8 lo volvemos a leer para recalcar. En el versículo 8 dice, yo soy el Alfa y Omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces el Alfa y el Omega, y también es el principio y el fin. Ahora, y el Alfa y el Omega, sabemos que es el calendario griego, ¿verdad? Así es. Es el calendario griego y podemos confiar que su palabra desde el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis, podemos confiar que es verdad. Amén. Y podemos confiar en él. Y es por eso que se le llama verbo también, ¿no? Sí, el verbo porque es la acción. Es la acción y Él es el principio de toda palabra y el final de toda palabra, ¿verdad? De todo el calendario y de todo el alfabeto, ¿verdad? Porque Él es el principio, Él es el fin, Él es el alfa y lo omega. Es como para nosotros los hispanos era la A, la primera letra del alfabeto y la Z, ¿verdad? Para nosotros sería como el alfa y el omega, ¿verdad? La primera letra y la última letra del alfabeto judío, ¿verdad? Vamos a ver, hermanos, también otros títulos de nuestro Señor, el autor de la vida. Vamos a ver eso en Hebreos capítulo 3, versículo 15, Hebreos 3:15. Le voy a ayudar al pastor también, ¿verdad? A buscar otros versículos ahí. Hebreos 3:15. Amén. Vamos a leer ahí Hebreos 3:15. Fíjese lo que dice. Dice ahí, entre tanto que dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Amén. ¿Hebreos qué? 3:15. Hebreos 3:15. ¿Cuál es el título ahí? El autor de la vida. Él es el autor de la vida. ¿Sí es Hebreos? Sí, Hechos 3:15. Con razón sí se me hizo medio... Bueno, vamos a ver. Lentes. Sí, ocupo lentes. Es que el siguiente era Hebreos, por eso me brinqué. Pero vamos a ver, hermanos, Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 también. El Señor Jesucristo es llamado el Amén. Sí, ¿Hechos qué, pastor, primero? Hechos 3:15. Hechos 3:15. Amén. Dice ahí Hechos 3:15, a ver. Ahora sí. Dice ahí el 15, dice, el Dios de Abraham, bueno, este es el 13. El 15 dice, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado a los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Sí. El autor de la vida. Amén. Ese es otro título del Señor Jesucristo, ¿verdad? Sí. Dice la Biblia que sin Él nada de lo que fue hecho
existiría, ¿verdad? Porque Él es el autor de la vida, Él es el que creó todas las cosas también, ¿verdad? Y con sus nombres, con estos títulos, podemos, imagínense hacer un estudio de cada uno de sus títulos. Sí. Cada uno de sus títulos menciona a Él la obra que Él vino a hacer en esta tierra con nosotros. Vimos intercesor. No hay nadie que pueda interceder nosotros más que por medio de Él. Así es. Ya ahí está, ahí nos dice por nombre, es Jesucristo. Él es todopoderoso, en otras palabras, Él lo puede hacer. No hay nada más que lo pueda hacer. Él puede, tiene todo poder para hacerlo. Amén. Otra, Él es el alfa y el omega. Sí. Podemos confiar en su palabra porque desde el principio hasta el fin Él ha sido, es y será. Así es. ¿Y cuál otro? Vimos el autor de la vida. Si quiero vivir, quiero vida eterna, el que me puede dar esa vida, ¿quién es? Cristo. Cristo. Más adelante vamos a ver el versículo que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero también, pastor, es bien importante lo que acaba de decir usted, porque mucha gente encomienda sus peticiones muchas veces. Así fuimos enseñados muchos, ¿verdad? Encomendamos las peticiones a San Pedro, San Pablo, algún santo que alguien puso, ¿verdad? Para que a través de esa persona lleguemos al Padre. Pero dice la Biblia que la única persona que puede llegar al Padre es el Señor, ¿verdad? Y nosotros, Él es el intermediario entre nosotros y Dios. Él es el camino. Él es nuestro abogado también. Vamos a ver, hermanos, cómo es importante, ¿verdad? Confiar solamente en los nombres y los títulos para saber cómo nosotros nos comunicamos con Dios y qué fue lo que hizo Dios a través de su palabra, ¿verdad? De sus nombres, también de sus títulos. Vamos a ver, hermanos, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, y después vamos a ir al libro de Hebreos donde me brinqué, pastor. Sí. Apocalipsis 3, 14. Apocalipsis 3, 14, ok. A ver, vamos a ver. Dice, escribe el ángel. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Amén. He aquí el amén. Es importante, hermanos, que todo lo que el Señor, los títulos del Señor hacía o decía, eran con un propósito. Él es el principio y el fin, pero Él también es el amén. El amén era una confirmación de que Él es verdad, de que así es, ¿verdad? El Señor es el amén, gloria a Dios, amén, pastor. Cuando nosotros decimos amén, estamos dando uno de los títulos del Señor también. Vamos a ver, hermanos, ahora sí vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 2, donde me estaba brincando, pastor. Hebreos 12.2, Hebreos 12.2. Él es el autor y consumador de la fe. Vamos a ver ahí ese versículo. Dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Amén. ¿Verdad? Qué tremendo, pastor, saber que sin Cristo no podemos tener fe. Sin Dios, Él es el dador de la fe. Así es. ¿Verdad? Y cuando creemos en Él, la fe, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que cuando nosotros ponemos y depositamos nuestra fe en Él, dice la Biblia que Él es el autor de nuestra fe. Dice la Biblia que nosotros no es que busquemos a Dios, sino que Dios nos buscó a nosotros. Amén. ¿Verdad? Y Él es el dador de este Y es nomás aceptar ese don. Amén. Porque es gratuito. Efesios 2.8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Es un regalo que Dios nos dio, que la fe viene de Él. Y cuando nosotros seguimos en su palabra, nos mantiene en esa fe. Amén. Porque dice la Biblia, creo que viene en 12.4, no recuerdo, pero está en el libro de Hebreos. Ajá. En Hebreos dice que la fe viene por el oír. Y el oír de la palabra. Y el oír de la palabra de Dios. Entonces fue Hebreos 4.12, ¿no? Por ahí. Hebreos 4, por ahí, pero ahí viene. Pero Él es el que ¿qué? Sí, que la fe viene por el oír. Sí, la fe viene por el oír, entonces nos da salvación, y aparte para mantener esa fe y aumentar nuestra fe es por medio de su palabra. Así es. Vamos a ir a otro versículo, pastor, para seguir con los títulos del Señor Jesucristo, porque son importantes, son los que nos dan un fundamento doctrinal, hermanos, también. Vamos a ver, hermanos, lo que dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 13. Apocalipsis 22, 13. 22, 13. Amén. Ok. Dice ahí, 13: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin,
el primero y el último. Amén, ¿verdad? Ese es otro de los títulos del Señor. Él es el primero y el último. Él reafirma vez tras vez, pastor, quién es Él, ¿verdad? Él no fue creado, Él es un Dios eterno. Desde el principio de la humanidad, desde el principio de toda la creación, dice la Biblia que Él ha existido. Él es el primero y el último. Él no tiene un principio, un final, dice la palabra. En otras palabras, no va a haber otro mediador. No. No va a haber otro sacrificio. No. Ya está hecho uno por la humanidad, uno y para siempre. Así es. Él es todo. Él es el todo para nosotros. Y el único. El único, exacto. Porque mucha gente confía en, no sé, hay religiones que confían en las vacas, ¿verdad? Y piensan que ellas son santas. Y en algunas poblaciones hindú no comen la vaca porque la tienen como algo sagrado para ellos. Ratones también. Ratones, ¿verdad? Hay gente que ha usado personajes para creer en eso y esos fueran sus intercesores hacia Dios. Perros y gatos, los egipcios. Sí, también. También, pastor, usaban leones en algunas partes porque como el león es muy fuerte y tiene esa fortaleza en la selva, ellos tenían a los leones también como intercesores hacia sus dioses, ¿verdad? O en aquel tiempo, ¿verdad? Los aztecas también tenían el dios Tláhuac y había otro, ¿verdad? El sol, la luna. Entonces, ellos buscaban a Dios de alguna manera, pero la única manera para llegar a Dios se llama Jesucristo. Él es el único medio. Por eso cuando oramos, dice la Biblia, entremos confiadamente al trono de la gracia en el libro de Hebreos, porque ahora, ¿verdad? Tenemos ese acceso libre. ¿Se acuerda que en el Antiguo Testamento, pastor, dice la Biblia que el sacerdote la gente tenía que ir al sacerdote y el sacerdote sacrificaba por ellos? Y por medio de ese sacrificio que el sacerdote hacía, dice la Biblia que había redención de pecados. Pero ahora dice la Biblia que tenemos un gran sumo sacerdote que fue inmolado, o sea, fue crucificado para que nosotros pudiéramos tener acceso libre al trono de la gracia. Ya no necesitamos un intermediario para poder ir a Dios y pedirle ayuda, ¿verdad? Para el oportuno socorro, dice la palabra. Y aparte el sacrificio que se hacía antes era temporal. Así es. Esto ya es para siempre. Eternal, ¿verdad? Es una vez y para siempre. Cuando uno recibe a Cristo, cuando uno le entrega su vida al Señor, la salvación es una vez y para toda la vida. ¿Amén? Así que continuamos, hermanos, en el libro de Primera de Timoteo, pasó Primera de Timoteo 6:15, ya me estaba brincando otra vez. Primera de Timoteo 6:15 y voy a leer yo también Juan 6:33 después del pastor. Amén. 1 Timoteo 3:15. 6:15. 6:15. Ahí está. Y vamos a ver lo que dice ahí. Dice, la cual a su tiempo mostrará al bienaventurado y solo soberano, Amén. Rey de reyes y Señor de señores. Sí es. Amén, ¿verdad? Él es el Rey de reyes y Señor de señores. El único y soberano, dice la palabra de Dios. O sea, no hay otro, pastor. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente Jesucristo. Y como pastor, como cuando dice Rey de Reyes, me viene al tiempo que se escribió esto. Ajá. Y el tiempo que hemos mirado durante toda la historia, cuando dice Rey de Reyes, antes, cuando era un líder de una iglesia, cuando era un rey, buscaban salvación en ellos. Sí. Si el rey lo declaraba salvo o libre de pecado o de juicio, entonces eso era para ese pueblo. Pero aquí lo que está diciendo la Biblia, para que ellos entendieran, es que, mira, sí hay reyes, pero el Rey de Reyes, el autor de la vida, es Jesucristo. Amén. Él es el Rey de Reyes, así aún es. Sobre su rey. Sí. Y era un crimen eso, sí. Pastor, en creer. Inclusive cuando el Señor Jesucristo nació, pastor, dice la Biblia que los hombres sabios, aquellos hombres magos que vinieron a adorar al Señor porque miraron la estrella, dice la Biblia que le dijeron a Herodes, hemos venido porque ha nacido el rey. Y él, ¿verdad?, tuvo temor y quiso matar a todos los niños y mató a todos los niños menores de 2 años porque sabía él que venía alguien poderoso. Sin embargo, no pudieron, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo nace y a través de él, ¿verdad?, nos dio salvación a todos. Pero sí, es importante saber que el Señor Jesucristo es el Rey de Reyes, aunque no mucha gente lo quiera negar, aunque mucha gente lo quiera o lo quiso tapar o lo quiso asesinar antes de que naciera o después de nacer.
gracias a Dios que el Señor nació y murió por la humanidad. Sí, eso sí. Amén, ¿verdad? Vamos a continuar, hermanos. Vamos a ver otro versículo en Juan 6:33. Lo tengo aquí y después, pastor, vamos a ir a Juan 6:35 adelantito. Dice la Biblia aquí, hermanos, fíjense lo que dice Juan 6:33. Otro de los títulos de Dios dice, porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. El Señor Jesucristo dice en el versículo 35, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que a mí cree no tendrá sed jamás. Así que el Señor mismo, hermanos, dijo, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Yo soy el pan, el que come de mí, dice la Biblia, nunca más tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Eso significa, pastor, que el que cree en Cristo nunca más será condenado. Tenemos una vida eterna asegurada, ¿verdad? Con Cristo. Así es. Ahora vamos a ir, pastor, tiene otro versículo ahí. 35. Amén. Dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. También en el versículo 48, pastor, 48. afirma esto. Dice ahí, 48. Dice, yo soy el pan de vida. Amén, ¿verdad? El Señor Jesucristo lo dijo 3 o 4 veces en el mismo capítulo para darles a entender a ellos que no había otra manera de salvación. Solamente Él era el pan de vida. Sí, y se lo estaba diciendo, aclarándole que Él es el pan que se le fue dado del desierto. Así es. Para que no perecieran. Y Él cuando el pueblo tenía hambre, cuando el pueblo tenía sed, Él siempre proveyó. Y aquí una de las cosas que Él proveyó para que no se murieran de hambre. Amén. Amén. Proveyó el pan del cielo, y Él es ese pan que nos alimenta espiritualmente. Así es lo que está hablando. Queremos alimentarnos espiritualmente, nunca nos faltará ese pan. Amén. Y siempre tendremos la oportunidad de acercarnos a Dios, y Dios nos llenará ese vacío también en nuestra alma. Una de las cosas bien importantes, pastor, en ese versículo que noto es que Dios nos deja satisfechos con su palabra, porque Él es el pan que nos da vida, ¿verdad? Todos los libros, cualquier cosa que uno pueda aprender, siempre hay un vacío. Pero en Cristo, ¿verdad? Podemos alimentarnos, podemos crecer, podemos ya no tener temor. ¿Por qué? Porque Cristo es el pan de vida, ¿verdad? Cristo siempre usó los títulos, pastor, para que la gente pudiera entender fácilmente. En ese tiempo el pan era algo muy común, ¿verdad? Era algo que todas las familias lo comían. Y él puso este título en él para que la gente pudiera entender, ok, el pan, sí, el pan nos ayuda, nos alimenta. Y Cristo, ¿verdad? Se dio ese título para que ellos pudieran saber que Él era el pan que el Señor había mandado y había dado vida a todos, ¿verdad? Así es. Y dice aquí, pastor, solamente un comentario, dice que si realmente nosotros creemos en Él, dice, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Entonces es necesario tener esa sed de buscarle a Él. Si nosotros le buscamos a Él, Él nos da su palabra para dejar de estar sedientos. Así es. Y aún nos llena por medio del pan, que lo compara con Él mismo. Amén, ¿verdad? Pues son títulos, hermanos, que nos ayudarán a fundamentar nuestra fe doctrinalmente. Esos son títulos, pastor, doctrinales. Vimos el abogado, no hay otro abogado, no hay otro intercesor entre Dios y los hombres, no le meta más. Es solamente lo que dice la Biblia. Por eso el Señor Jesucristo no puso títulos a los discípulos. El Señor Jesucristo se puso los títulos porque Él es el único que nos acerca, ¿verdad? A Él, al Padre. Vamos a ver otros de los títulos, pastor. Tenemos 200, pero no vamos a dar los 200, ¿saben? Vamos a tener, hermanos, Hechos capítulo 4, versículo 11, donde el título, hermanos, es la piedra angular. Vamos a ver qué importante es este versículo, hermanos, porque ahí es donde se fundamenta toda nuestra fe. Hechos 4, 11. Dice ahí, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser, dice, cabeza del ángulo, y en ninguno otro hay salvación. Amén, ¿verdad? Esto es importante porque el judío, cuando el Señor Jesucristo vino y nació y creció, el judío rechazó a Cristo. Pero esa piedra donde se iba a fundamentar nuestra fe,
Dice la Biblia, la piedra que desecharon los edificadores, ¿verdad? Los judíos que Dios había puesto como el pueblo de Dios, dice la Biblia, vino a ser cabeza del ángulo, vino a ser la piedra angular, la piedra principal. Siempre en una edificación, pastor, y más en el tiempo romano, ellos ponían una piedra que de ahí partía todo el edificio, se le llamaba la piedra angular. Era el punto donde toda la edificación iba a salir, ¿verdad? Nosotros vemos ahora, pastor, después de muchos años, miramos las torres que hay o que se edificaron en Egipto, ¿no? Como esas pirámides, todo eso, ¿verdad? Toda esa edificación siempre tenía una piedra donde se comenzaba todo, donde se plantaba el fundamento. Y gracias a Dios que nuestro Señor Jesucristo, aunque fue rechazado por el pueblo de Israel, vino a ser cabeza del ángulo, ¿verdad? Y en ningún otro, dice la Biblia, hay salvación, sino solamente en Jesucristo. Amén. ¿Algún comentario, pastor? Sí, yo digo que si alguna persona quiere encontrar a Cristo o buscar a Cristo, es solamente creer en Él. Amén. Él lo ha hecho tan sencillo, donde no nos da otras cosas que hacer, simplemente es que solamente en él la salvación. Amén. Nomás en una persona. Amén. Es todo. Si no conoce la Biblia, si no conoce nada, puede recibir vida eterna solamente creyendo en el Señor Jesucristo. Amén. Creyendo en Él. Y es importante saber eso, pastor, que crean en Él y que se arrepientan de sus pecados. Porque dice la Biblia también que sin arrepentimiento, dice, no hay perdón de pecados. No hay remisión de pecado. Entonces, la persona, para creer, cuando la persona cree, la persona se da cuenta que necesita el perdón de Dios, ¿verdad? Cuando nosotros creemos en Jesucristo, miramos a Él y Él mismo nos abre los ojos para mirar nuestra condición. Así es. Y esa condición nos hace buscarle y decirle, Señor, pues te acepto porque tú me has mostrado mi condición, y a consecuencia de eso, pues viene el arrepentimiento. Amén. Porque un arrepentimiento tiene que venir de Dios. Así es. Si no, sería remordimiento. Sí, así es. Remordimiento. Y el remordimiento solamente es algo que es pasajero, pero el arrepentimiento es algo que ya uno le entrega al Señor, le entrega sus cargas, sus pecados, y el Señor nos hace una nueva criatura en Cristo. Sí. Vamos a ver, pastor, otros versículos, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4, hermanos, también. Otro de los títulos del Señor es el pastor de pastores. Vamos a ver ahí, hermanos, Primera de Pedro 5, 4. Okay. Dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. Yo recuerdo, pastor, cuando estuvimos en el colegio bíblico donde estudiamos, ¿verdad? Que muchas veces se le llamaba, por ejemplo, a Charles Spurgeon, ¿verdad? Este hombre allá de Inglaterra, fue un gran predicador y le llamaban el príncipe de los predicadores. Pero en realidad el príncipe de los pastores es el título que se le da a nuestro Señor Jesucristo. Así es, así es. A lo mejor se lo daba porque predicaba sana doctrina. Ajá. Y era tan similar a la de nuestro Señor Jesucristo. Es como el nombre cristiano. El nombre Cristo solamente es Cristo. Ajá. Pero cristianos son porque seguidores, son igualitos, o sea, son una imagen o un reflejo de cómo era nuestro Señor Jesucristo. Pero aún así, yo tendría mucho cuidado de ponerme príncipe de la gente le ponía así a Carlos Spurgeon allí en Inglaterra porque él hizo gran obra en Inglaterra. Muchos reyes, príncipes se acercaron al Señor por ese predicador que predicaba tremendo la palabra de Dios. Mucha gente fue salva a través de su ministerio, ¿verdad? Pero sabemos que nadie le quita el puesto a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él es el príncipe de los predicadores, ¿verdad? Y eso nos quita que la gente nos adore a nosotros. Eso nos quita. Ya ve, pastor, que hay muchas personas que se ponen a los pies de los pastores, se agarran a los pastores, pastor, bendígame, pastor, esto, siendo que el príncipe, que el pastor de los pastores viene siendo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nosotros somos pastores, solamente somos mayordomos cuidando de lo que es del pastor. Exactamente. De pastores. Entonces, nosotros a nosotros la congregación obedece lo que nosotros te decimos, pero por causa de que le estamos diciendo lo que el pastor de pastores está diciendo en su palabra. A través de la palabra de Dios, ¿no? Así es, somos como el perico. Solamente repetimos lo que Dios ya dijo. Así es, lo que dice la Biblia. Es muy importante eso, pasó, porque recuerdo cuando también a Pedro y a uno de los discípulos, dice la Biblia que cuando vinieron al templo a adorar, dice que
ellos hicieron, ellos sabían que habían hecho muchos milagros y la gente los empezó a adorar o los quiso en alguna manera enaltecer. Y ellos dijeron, o venerar. Ellos dijeron, no, porque nosotros somos consiervos suyos, no hagan eso con nosotros, ¿verdad? Nosotros simplemente somos hermanos en Cristo. Algunos tenemos algunos puestos, algunas cosas que Dios nos ha dado, algún llamado, sea de pastor, sea de diácono, sea de miembro de la iglesia, todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Y Dios ha puesto a algunos, ¿verdad?, en alguna autoridad, pero no es para que los adoremos, es más bien para que nosotros obedezcamos la palabra de Dios. ¿Qué pasaría, pastor, si el pastor de la iglesia cambia la doctrina de la palabra de Dios? Nosotros, no solamente nosotros nos perderíamos, pero perderíamos a todo el rebaño. Sí. Pero gloria a Dios que el pastor de pastores dejó establecido en su palabra que Él es la verdad, Él es el camino y Él es la vida. ¿Verdad? Entonces, lo que dice la palabra de Dios está de acuerdo a lo que el pastor dice en la iglesia. Esa es una buena iglesia porque está de acuerdo al fundamento bíblico, ¿verdad? Cuando el pastor a veces por alguna otra razón cambia esta doctrina, entonces la gente se confunde porque no están siguiendo un hombre, no están siguiendo la palabra de Dios, ¿verdad? Es importante seguir, como dijo, al príncipe de los pastores, al que es verdadero. Y hay una iglesia, pastor, que está muy de moda hoy y ha estado durante muchos años que donde ellos dicen que la tradición se tiene que, o la Biblia o la Escritura se tiene que ajustar a la tradición. Ajá. Entonces, que la tradición es sobre la Escritura. Ajá. En nuestro caso, la Escritura es sobre cualquier tradición y sobre la iglesia. Las decisiones, la predicación, todo lo que se habla en la Escritura o en la iglesia es por medio de la Escritura. Amén. Porque es nuestra única y suficiente autoridad. Amén. Para la iglesia. Para practicar y enseñar. Porque el príncipe de los pastores es Él. Sí, Él es Él, como dijo usted, es cierto, pastor, lo explicó bien sencillo. Nosotros somos como el perico, ¿no? Nosotros solamente repetimos lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Qué bendición, ¿verdad? Poder ver los títulos, pastor. No vamos a alcanzar, vamos a dar unos 4 más y después vamos a terminar y seguiremos, ¿qué le parece más adelante? Sí. Vamos a ir, hermanos, otro de los títulos del Señor, hermanos, es Primera de Juan, capítulo 2, versículo 22. Él es el Cristo. La palabra del Cristo, hermanos, era el Mesías, era el que había de venir a salvar al pueblo de Israel, ¿verdad? Y vamos a ver aquí, hermanos, cómo Él se identifica como el Cristo. Los discípulos lo dijeron porque ellos entendieron que Él era el Mesías, el Salvador. Primera de Juan. Primera de Juan 2:22. 2:22. Okay. Vamos a ver. Dice ahí, es que esta Biblia dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el ¿qué? Cristo. El Cristo. Amén. Jesús es el Cristo. ¿Quién es el mentiroso? El que niega que Jesús es el Cristo. Amén. Es importante eso, pastor, porque mucha gente no creía en el Señor Jesucristo como el Cristo, como el Mesías, sino que ellos creían en Cristo como un profeta. Si usted le pregunta a los judíos hoy en día, ¿verdad? Hemos platicado del tema de que si uno le pregunta a un judío ¿quién es Jesús? Ellos dicen, es un buen profeta, es un buen hombre que vino y murió y hizo una obra, pero ellos no creen en Jesús como el Cristo. Sí. Aparte el Cristo, ¿sí sabe qué quiere decir el Cristo? La palabra Cristo. Amén. Quiere decir ungido. Sí. Entonces, ¿cómo pueden creer? Si no creen que Él es ungido, Él fue el Hijo de Dios. Amén. Entonces, pues no hay sentido. Cristo, no tiene sentido. Y serían mentirosos. Sí, y por eso dice la Biblia ahí, el que no cree que Jesús es el Cristo, es mentiroso, ¿verdad? Es por eso que es importante, hermanos, saber los títulos de Dios, ¿verdad? Vamos a ver, hermanos, otro título en Juan capítulo 1, versículo 3, lo que estábamos diciendo anteriormente de nuestro Señor Jesucristo, que Él es el hacedor de todas las cosas, Él es el creador. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén, ¿verdad? Él es el creador de todas las cosas. Y dice la Biblia que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y luego en el siguiente versículo dice, en Él estaba la vida, ¿no? Ajá, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y... ¿Qué más dice, pastor? Dice los hombres, la luz, dice, en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén, ¿verdad? Vemos aquí que no solamente el Señor de los títulos, Él es el creador. Mucha gente por eso se confunde, pastor, porque dice, ¿cómo de que el Padre
es el creador y el Hijo es el creador porque es uno solo, ¿verdad? Es uno solo en unidad. Por eso cuando el Señor Jesucristo hizo a Adán, Él dijo, hagamos al hombre. No estaba hablando con los ángeles, estaba hablando el Señor Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo que estaban ahí. Porque en la creación dice la Biblia que el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, ¿verdad? Así que vemos aquí, hermanos, que Dios, ¿verdad? Y sus títulos nos hacen ver quién es realmente Jesucristo. Él es el creador. Dice aquí en el 1, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Entonces, y ahí está hablando en el principio de la creación. Amén. Porque aquí está hablando del contexto, está hablando de la creación. Entonces Él es el principio, no de Él mismo, sino el principio de la creación. Y cuando la Biblia dice que Él es el primogénito de toda creación, y mucha gente malentiende la palabra primogénito porque ellos dicen, bueno, si no fue creado Jesucristo, entonces ¿cómo es el primogénito de toda la creación? O sea, que fue el primero que fue creado en toda la creación. No, no está hablando de eso. Lo que está diciendo la palabra primogénito ahí, si la busca, quiere decir heredero. Heredero. El primogénito siempre era el heredero. Sí. El heredero, entonces Él es el que Dios Padre le dio todas las cosas. Pero aún así también vemos que sin Él, nada de esto hubiera hecho. Entonces Él mismo es el creador. Él es el creador, Él es el redentor, Hay tantos títulos, pastor. Vamos a continuar con 2 títulos más y terminamos Romanos 11:26. Romanos 11:26. Otro de los títulos del Señor Jesucristo fue libertador. Porque también dice en otro pasaje, y conoceré la verdad, y la verdad nos hará libres. Vamos a ver ahí. Dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Amén, ¿verdad? Él es el libertador. Qué importante, pastor, que cuando una persona está atrapada en su pecado, cuando una persona está atrapada en sus vicios, en sus problemas, el Señor viene y nos liberta. Porque es uno de sus títulos también, el libertador. ¿Qué mejor libertador que nuestro Señor Jesucristo, no? Sí, el libertador de todo. Libertador del pecado, nos libra del pecado, nos libra de la condenación. Así es. Nos libra de depresión, nos libra de ansiedad, nos libra de cargas. Y si nos vamos de todo lo que nos libra, imagínense, nunca terminaríamos. Sí, por eso los títulos son tan importantes, pastor, para que podamos saber, conocer quién es Dios y qué hace Dios por nosotros, ¿verdad? Vamos a ver otro de los, y con eso vamos a terminar, hermanos. Hay 200, hemos pasado como 15 o 20 solamente, pero vamos a ver, hermanos, ahí en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 2. ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo es la vida eterna. Vamos a ver ahí, Primera de Juan 1, versículo 2. Ahí está, 1, 2. Ajá, dice, 1, versículo 2. Lo leemos desde el 1, fíjese lo que dice. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Ajá. Recuerden, vimos la semana pasada, manifestar significa darse a conocer. Dice la Biblia que el verbo se manifestó la vida eterna. Eso significa que Jesucristo, hermanos, se manifestó al mundo. Dios se manifestó al mundo. Por eso dice, y voy a leer ese pasaje, pastor, para terminar. Dice ahí en 2 de Timoteo 3:16, pastor, si lo buscamos, para que usted... 2 de Timoteo 3:16. Dice, toda escritura, es de memoria ese, ¿no? Sí. Toda escritura es inspirada por Dios, dice, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. También en Primera de Timoteo, pastor, capítulo 3, versículo 16. Primera de Timoteo 3:16. Leí segundo. Sí. ¿Te digo segundo? Sí, dije en segunda. Primera de Timoteo 3:16, hermanos, ahí nos dice claramente quién era ese verbo. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén, ¿verdad? Indiscutiblemente, Él es la vida eterna, Él se manifestó. Ahí dice la Biblia, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Jesucristo fue manifestado, Dios fue manifestado en carne, ¿verdad? Así que, hermanos, si quiere usted saber quién es Jesucristo, solamente busque los títulos de Dios, busque quién es Dios, busque los nombres de Dios, qué es lo que hizo por nosotros, ¿verdad, pastor?
¿Qué mejor, pastor, estudio que buscar los títulos de Dios, ¿no? Porque eso nos fundamenta, nos doctrina, nos hace saber qué es lo que es Dios. Así es, como la palabra Dios en Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios. La palabra Dios ahí, hermanos, quiere decir todopoderoso. Así es. Si estudiamos ese, vienen otros diferentes nombres cuando vemos la palabra Dios y nos dice el ministerio que Él cumplió durante ese tiempo. Amén. El Dios de los ejércitos también. El Dios de los ejércitos. Hay tantos pastores. Dios de hay como Israel, 200, Dios de nuestro la raíz padre, de David. Mucho, Así es. hay muchísimos. Muchísimo. Padre eterno, la puerta, el fiel y verdadero, el testigo fiel, el primero y el último, el primogénito de la resurrección de los muertos. El buen pastor, el gran pastor, gran sumo sacerdote, el cabeza de la iglesia. De la iglesia. El mediador. El heredero de todo, ¿verdad? El sumo sacerdote, hermanos, Dios, ¿verdad? A través de su nombre se nos revela quiénes somos. ¿Qué le parece si continuamos, pastor, la próxima semana? ¿Está bien? ¿Verdad? Y vamos a continuar. Yo y el pastor estaremos los lunes y martes, hermanos, así que conéctese. Y es importante, pastor, que todos nosotros podamos tener ese estudio, ¿verdad? Sí. Vamos a mandar unos saludos, pastor, antes de despedirnos. Y queremos mandarle un saludo al hermano Martín Solano. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Raquel Richardson, también. Dios le bendiga. Michelle Jiménez, Josué Ibarra, Elvia Jiménez, Mónica Verdugo, Besalel Travera Silva, Enrique y Patricia Díaz, José Moisés Herrera. Dios le bendiga, pastor, también a usted y a su familia. Eloísa Martínez, Marisa Trejo y Isabel. La hermana Isabel, ¿verdad? Y hay muchos pastores, hermanos, que se han conectado. Gracias, hermanos, a todos los que se han conectado a ese tiempo de preguntas y respuestas con el pastor. El pastor, ¿verdad? Juan Carlos Mora, está ubicado en la ciudad de San Bernardino. Pastor, denos su dirección. Ahí estamos en la 407 West, calle 16, San Bernardino, California, 92405. Y nuestra iglesia, el nombre de la iglesia es Iglesia Bautista Bíblica de San Bernardino. Amén, ¿verdad? El pastor, ¿verdad? Y nosotros estamos trabajando juntos, así que oren para que el Señor le bendiga al pastor y a su familia. El hermano José Flores, Dios les bendiga también, pastor. A todos los hermanos que nos han visto, ¿verdad? En este programa, todos los días de lunes a viernes, pastor, estamos a las 6 de la tarde. Y queremos que continúen, hermanos, conectándose y buscando, ¿verdad? En la palabra de Dios. Siempre es bueno conectarse y conocer un poquito más de la También, palabra. pastor, nos está mirando y manda saludos el hermano Rubén y la hermana Norma, que vienen de escondido con el pastor Noé Rivas. Entonces, ellos se movieron de residencia y ahí están con nosotros. Entonces, también ahorita nos están mandando saludos. También los hermanos de la iglesia que también nos van a estar mirando. También saludos a los hermanos. Conéctese, hermanos de nuestra iglesia, conéctese. Y ahí voy a estar checando también que Gloria a Dios. conectando. El pastor está haciendo buenos videos, hermano, de predicación. Búsquelo, ¿verdad? Por YouTube. internet, por YouTube, ¿verdad? ¿En cuál es la página, pastor? La página de YouTube es IBBSB. Amén. Es Iglesia Bautista Bíblica de San Bernardino, pero solamente son las letras. IBBSB. Ajá, sí, son las principales, ¿no? Las que comienzan, ¿no? Entonces, hermanos, también cuando vengan para Moreno Valley, al sur de California, estamos a 20 minutos de San Bernardino, a 1 hora y media de San Diego y también 1 hora y media de Los Ángeles. Estamos en punto intermedio, pastor, aquí usted y nosotros. Visítenos en el 25400 Alexandro Boulevard, Moreno Valley, California, 92557. Ahí está su casa, ahí está su iglesia y su familia. Hermanos, si usted va a alguna iglesia, sea fiel a su iglesia local y esperamos que el día de mañana nos pueda acompañar a las 6 de la tarde. Vamos a orar, pastor, para quedar despedidos. ¿Por qué no ora, pastor, para despedirnos? Sí, Señor Padre, gracias, Señor, este día. Gracias por este tiempo, Señor, que hemos tenido. Señor, gracias, Señor, por el pastor, Señor, por su visión de poder tener este programa, Señor, y es un privilegio para mí, Señor, de invitado, Señor, poder estar aquí apoyándole, Señor, en esta obra que Él ha comenzado, Señor. Te ruego, Señor, que usted pueda traer frutos, Señor, de esto, Señor. Sabemos que cuando un pastor hace las cosas de corazón para servirle a usted, Señor, y sacar la palabra, Señor, allá afuera para que otros puedan aprender y escuchar, Señor. Sabemos, Señor, que usted trae frutos, Señor, porque usted, Señor, eso es lo que desea, Señor, es lo que usted quiere de nosotros, que salgamos, que seamos esa luz del mundo, Señor, para todas las personas, Señor. Gracias, Padre, también te doy gracias por este medio que estamos usando. Gracias, Señor, por la tecnología que
se ha mostrado que se puede usar para bien. La tecnología sabemos, Señor, que ha destruido muchas personas, pero cuando la usamos de la manera en que te agrada a ti, Señor, sabemos, Señor, que tenemos un alcance, no solamente para los adultos y mayores, Señor, sino para también nuestros jóvenes y nuestros niños, que están metidos tanto, Señor, en la tecnología. Gracias, mi Dios. Ayúdanos, Señor, y lleva a mis hermanos que nos vieron, Señor, que nos están viendo, llévalos con bien. Si están fuera de su casa o algo así, Señor, protégeles, provéeles, Señor, y guárdelos, Señor. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Nos vemos mañana, hermanos, a las 6 de la tarde. Preguntas y respuestas con el pastor. Dios les bendiga. Dios le bendiga.